¿Qué pasó, gente? ¿Cómo están? Buenos días. Vean, desde el aeropuerto Ramón Villa Morales en San Pedro Sula. Vean que me acompaña mi esposa por ahí, ¿verdad? Bienvenidos a una aventura más. Estamos en vísperas navideñas. Si ya vieron mis anteriores videos, ya sabrán que vamos a pasar Navidad o fiestas. Las fiestas, el Merry Christmas, el Año Nuevo en Houston. Y pues vamos a hacer vlogcitos por aquí. La idea es hacer un vlog diario, pero no sé, no me quiero comprometer con eso, así que no esperen mucho de mí. Ya estamos en fecha 20, ya estamos a los finales días, ya pocos días de finalizar el año 2025 y esta vez lo vamos a recibir para mí por primera vez, creo que para mi esposa también y la gorda obviamente, año nuevo en otro país. Así que, bueno, acá está la gorda que quiere hablar con ustedes. Cuéntanos, gorda. Hola, amiguitos. ¿Cómo Hoy vamos a ir a Estados Unidos otra vez, pero este no es el mismo juguete. Ve, video. No es el mismo video, no. ¿Y cómo estás, amor? Y en Estados Unidos me van a comprar mis papis me van a comprar un juguete mini. Sí, ya lo vimos ahí por Walmart. Besitos a la gente ahí, mándale. Eso. Bueno, creo que eso, gente, nada más. Pues estamos, creo que a las 10 exactamente que sale el vuelo. Son aproximadamente 6 de la mañana por ahí. Ya casi para las 6, si no estoy mal. Como recomendación, la misma recomendación que siempre les hago. Llegar 4 horas antes. Para mí eso es lo importante. Más en temporada alta como estas. Diciembre, las temporadas altas, es crucial que lleguen siempre súper temprano. Está más o menos lleno el aeropuerto por aquí. Pasillo por este otro lado. No vienen vuelos aparentemente, únicamente de salida. Y pues sería eso. Ahí les voy a ir recopilando y documentando cada una de las cosas, cómo va la cosa por aquí. Estamos esperando que abran el counter por aquí. Todavía faltan unos minutitos, según entiendo, 6:30 empiezan a hacer el chequeo ahí. Únicamente eso y ahí quédense a ver qué nos encontramos. Vean, nos ha pegado hambre a Dacha y a mí. Y vamos a comer, obviamente, como todo buen catracho, estamos comiendo Baleadas Express, restaurante recomendadísimo, gente, si ustedes vienen por Honduras. Bueno, aquí gracias a Dios está en el aeropuerto y tenemos frijolito, chorizo, plátano, taco, flauta, pastelito, queso, aguacate. Los almuerzos son muy buenos también, así que los recomiendo si vienen por acá. Calidad. Amiguitos, yo voy a comer baleadas y cuando lleguemos a Estados Unidos voy a abrir los regalos que me ha dejado Santa. ¿Con huevo? Yo voy a pedir una baleada sencilla. Y miren, acá ando mi micrófono. Hola. Hoy nos levantamos, gente, a las 4:30 de la mañana y ayer nos dormimos tarde porque, bueno, no sé si al final es la emoción, pero sí tuvimos que hacer unos mandaditos, pero ya como a las 8 ya estábamos en la casa más o menos y únicamente, bueno, creo que la emoción, yo creo que me acosté como a las 11 si no estoy mal. Todos los viajes me emocionan, siempre que salimos. Entonces, bueno, ya nos toca esperar, ahorita ya están haciendo las baleadas, ya les muestro, mírenme. Qué rico, véanme. Hay que tener buena mano para hacer baleadas, Baleadas Express. Baleadas Express siempre tienen buenas baleaderas. No sé por qué, esta gente creo que busca unas buenas baleaderas. Nuestra hora de desayunar, creo que es lo más temprano que he desayunado. Son más o menos 6 y algo de la mañana ya a esta hora. Y vamos a comer con la gorda, ya empezó. ¿Qué baleada pediste, gorda? Sencilla. Sencilla, es la clásica. A mí me encanta con huevo. O con aguacate muchas veces. Pero huevo, queso, mantequilla y frijoles. Ahí está, vean, así es una baleada catracha. Una tortilla de harina, frijoles, queso, mantequilla y huevo. Clásico, ¿va? Bueno, vamos a ver, vamos a desayunar y al rato nos vemos más. Bueno, gente, nos las acabamos de jugar ahorita. Bueno, no nos las jugamos, ya resolvimos lo que íbamos a resolver. Pero jugársela, digo yo, es cuando traes un equipaje o el equipaje de mano más
de medidas más grandes porque obviamente ellos tienen una medida. Pero cuando a la aerolínea se le ronca la gana medirte, pues ahí es donde corres el riesgo. En todos los vuelos que hemos hecho, nunca nos han pedido que midamos las maletas y han sido normalmente como las traemos. Por ejemplo, esta de la gorda, han sido las mismas siempre todo el tiempo. En esta ocasión sí nos pidieron que midiéramos la maleta y la maleta más grande, sinceramente la traía yo, que es esta. Pero ahorita ya se redujo bastante, créanme. Ya la fui a medir y cupo excelente ahí. Como les digo, es jugársela. En esta ocasión me querían cobrar $130 como maleta de mano, estando aquí porque obviamente es más caro venir a documentar aquí la maleta que hacer la compra, obviamente del tiempo que vos, si pensás traer maleta, hacer la compra de tu boleto y agregar el equipaje de un solo en ese mismo tiempo, 2-3 meses antes que vos compras el ticket. Porque ya viniendo aquí te cobran porque no hiciste el check-in, te cobran porque traes la maleta extra o porque viene sobrepeso 1 libra o 1 kilo más, etcétera, etcétera. Todos esos detallitos, escoger el asiento incluso te cuesta mucho más. Todo esto ocurre justamente cuando vos llegas aquí al aeropuerto y eso fue lo que nos sucedió a nosotros ahorita y bueno, al final resolvimos. El secreto está en ponerme 3 camisas y me puse un pantalón extra. Quizás no la alcanzan a ver ustedes, pero tengo un pantalón extra por aquí. Llevo 2 pantalones, 3 camisas, me estoy ahogando la calor, pero $130 por estar aguantando calor, yo lo soporto. ¿Cómo estás, mi amor? Bien. Ya nos dieron los tickets y ya nos vamos a ir para arriba. En un rato más sale el vuelo. Va. Ya pasamos seguridad y ahora estamos en la puerta. Aquí está mi amor. Ya le había mencionado, pero ella dice que ni bola le paro, ya la había mencionado. Y ahí está la gorda. Bueno, seguridad ya pasamos, como les comento de nuevamente. Y estamos en la puerta número 7. Esta es la última puerta del aeropuerto Ramón Villa de Morales. Eso es todo el aeropuerto. Aquello blanquito que hay al fondo, hasta aquí es el aeropuerto. Eso es todo, solo 7 puertas nada más. Pero considero que es uno de los más importantes de Honduras en general, incluso más importante que el mismo aeropuerto, el Palmerola, allá en Tegucigalpa, que es mucho más grande, obviamente, más lujoso, más moderno, etcétera, etcétera. Varios factores. Y ya estamos esperando aquí. Gracias a Dios. Bueno, y les sigo contando más que hay por allá. Aquí está mi esposa ya detallando último. Qué bella, mírenla. Wow, baby. Y la gorda con la muñequita que nos falta. Bueno, creo que eso es todo, gente. Vamos a ir recopilando más a ver qué más hacemos cuando lleguemos hasta allá a Houston. Y únicamente eso. Me está comentando mi amorita. La persona número 3 de la fila, nosotros éramos el 4 de la fila. La persona número 3 de la fila se le olvidó el pasaporte. Parece mentira lo que nosotros hemos comentado siempre, que son cosas que deben de hacerse una lista, ¿va?, de cosas importantes de no olvidar, y el pasaporte es una de ellas, importantísimo. Yo creo que ya teníamos como más de media hora de estar ahí, ¿va? Y ella no sé hace cuánto de haber llegado, y después de media hora de nosotros estar ahí, recordó que se le había olvidado el pasaporte. Los consejos de los videos, a veces la gente dice, ay, qué ilógico que pongas en tu checklist como que llevar el pasaporte, llevar tu check-in, pero fíjense que hay mucha gente que se le olvida. Y como dice él, o sea, irte con bastante tiempo de anticipación, por si se te olvida, todavía estás a tiempo de regresarte y volverlo a traer el pasaporte, pero no olviden su pasaporte. No lo olviden. Qué mal trago sería, qué mal sabor de boca sería que no regrese ella, aunque como les digo, tenía muchísimo tiempo, pero usted, bueno, qué sé yo, hay varios factores, el tráfico aquí ahorita está terrible. En fin, como les digo, tomen los consejos, por más tontos que suenen, a veces es importantísimo las cosas. Y Dacha sigue jugando. Ya pasamos, bueno, ya nos registraron y todo, pero estamos esperando aquí, vean, un filón que hay aquí ahorita. Que este avión también viene llegando, obviamente, y me imagino que están limpiando como cuando vas al cine, ¿no? Tienes que esperar tus minutitos a que limpien para entrar con la otra tanda. Estamos esperando aquí, nomás, vean, hay gente por allá, hay gente por allá enfrente también. Ya casi entramos. Aquí vamos, gente, aquí vamos.
Vean. Para facilitar el embarque de Sí, es un avión por dentro, para los que no conocen. conocen. Ya estamos ubicados aquí. Ahí está mi amor, la gorda. Nos tocó en la fila 25. Creo que si no estoy mal traerá unas 30 y algo de fila. Para allá atrás, vean. Estamos más o menos un poquito más atrás de en medio de las alas. Vamos como cerca de las alas, por ahí más o menos. Pero igual está subiendo la gente ya. Creo que va full este vuelo, pero igual. Así es la cosa. Para estas temporadas la gente emociona y se viene de vacaciones. Ahí les traemos más. Ahorita hacemos la escala en El Salvador. Tenemos que volar a agarrar el otro avión. Tenemos como una escala de 45 minutos, una hora por ahí, para llegar al otro avión. Y es súper rápido. Solo hay que saber qué puerta nos toca y listo. Es todo. Estamos en la escala, gente, según estamos a tiempo. Se faltan unos 40 minutos para que despegue y estamos en la puerta, bueno, en la 1. Llegamos a la puerta 1 y vamos para la 13. Esta escala es como de unos 50, 60 minutos por ahí más o menos. Dacha ya va adelante, ya, mírenme, ya sabe lo que es correr, ya sabe cómo es la cosa. Siempre aquí mismo en el aeropuerto de El Salvador. Ahí está. Bueno, mi gente, ya estamos dentro, gracias a Dios, ya llegamos, ya pasamos migración oficialmente dentro, oficial y legalmente dentro de Houston, de los Estados Unidos. Hasta aquí el video le dejamos de hoy. ¿Algo que quiera agregar ahí, mi amor? Todo bien, gracias a Dios. Hicimos una filita bastante larga en migración, pero rápido, las preguntas rápidas. Todo bien. Todo bien. Dacha, ¿algo más? ¿Quiere despedir a la gente? ¿Qué le quiere decir? Gente, ahorita no nos está mintiendo mi papi. Sí estamos en Estados Unidos. Después de tanta broma. Después de tanta broma. Bueno, gente, eso es todo. Que Dios me los bendiga. Estamos en el aeropuerto de Houston y que Dios bendiga a Honduras. Y ahí vamos a traer más cositas, ¿verdad? Más videitos. Bye. Adiós. Adiós, amiguitos.